Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión ahora vamos a estar resolviendo un ejercicio de mecanismo de rueda de fricción troncocónicas con ángulo entre ejes diferente a 90 grados, que sería este que mostramos en pantalla. Como vemos, en esta ocasión ya no se forma un ángulo de 90 grados. Vamos a observar a continuación la extensión de todas las líneas que extendimos igual en el ejercicio anterior. Vamos a extender la línea que pasa a través del eje de la rueda motriz, al igual que la línea que pasa a través del eje de la rueda conducida. Las vamos a extender hasta que llegue un punto en el cual se crucen. Vamos a extender también esta línea que pasa a través del exterior de la rueda motriz, esta línea que pasa en la superficie de contacto entre las ruedas y la línea del contrario de la rueda de fricción conducida. Y bien, una vez que ya extendemos todas esas líneas, vamos a encontrarnos con que hay un punto en el cual tienen contacto todas esas líneas imaginarias: el exterior de la rueda motriz, el eje de la rueda motriz, la superficie de contacto, el eje de la rueda conducida y la superficie de la rueda conducida. Entonces, una vez que tenemos identificado eso, vamos a identificar el punto en el cual están en contacto esas líneas como el punto P, mientras que el punto en el cual está en contacto las dos ruedas de fricción lo vamos a conocer como el punto A. Vamos a identificar nosotros, igual que en el ejercicio anterior, que tenemos una distancia existente desde este punto hasta el punto A, que se va a hacer conocida como el diámetro 1, mientras que la distancia que existe desde el eje de la rueda motriz hasta el punto A es R mayúscula. Ahora tenemos otra distancia que existe desde el punto A hasta este punto de acá, que es el diámetro 2, mientras que la distancia que existe desde el punto A hasta el eje de la rueda conducida es R minúscula, que es el radio de la rueda conducida, y este de acá es el radio de la rueda motriz. Ahora, yo conozco que aquí existe una velocidad y un movimiento en ese sentido de giro de la rueda motriz, al igual que conozco que existe este ángulo que es menor a 90 grados. Ahorita checamos por qué es menor a 90 grados. Este ángulo va a ser conocido como iota, y iota es la suma de este ángulo de aquí, que vamos a conocerlo como alfa, más este ángulo de aquí, que lo vamos a conocer como beta. Checamos que es exactamente el mismo ángulo. Por más que extendamos nosotros las líneas imaginarias, el ángulo va a seguir siendo exactamente el mismo. Ahora, ¿por qué decimos que el ángulo es menor a 90 grados? Eso sucede porque si nosotros a través del punto en el cual se cruzan todas esas líneas, o a partir de los ejes trazamos unas líneas imaginarias, comencemos a trazar aquí esta línea imaginaria que es a través del eje de la rueda motriz, a partir de ese punto, y a partir de ese punto de contacto yo trazo otra línea que le voy a llamar como que es el eje X, tratando de trazarlo lo más derecho posible. Vamos a observar que se forman nuestros cuatro planos del plano cartesiano, en el cual vamos a observar nosotros que este pequeño ángulo de aquí, en el cual está el eje de la rueda conducida, ya no es de 90 grados, sino que es menor a 90 grados, puesto que los 90 grados los tenemos plenamente identificados nosotros. Permítanme, los vamos a tener identificados en la siguiente sección. Los vamos a tener identificados que el ángulo de 90 grados se forma aquí. ¿Ok? Entonces, ese es el ángulo de 90 grados. Y yo veo que el ángulo que existe entre esos dos ejes es menor a 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener un ejercicio propuesto en el cual se nos va a pedir identificar inicialmente hacia qué sentido de giro va a estar girando la rueda conducida por el contacto directo que existe entre ambas ruedas. Vamos a calcular estos dos ángulos conociendo alguno de ellos. Vamos a calcular las distancias R, los diámetros. Vamos a calcular lo necesario dependiendo de lo que se nos esté proponiendo. Y bueno, procedamos a la propuesta. Antes de empezar a proponer los datos para poder realizar cálculos dentro de este mecanismo de ruedas de fricción,
vamos a sacar nosotros los triángulos existentes que nos van a servir para poder realizar los cálculos. En esta ocasión yo voy a tener de igual manera que en el ejercicio anterior dos triángulos que me van a servir, que son X y Y, los cuales ya tengo de este lado sacados. Entonces tengo el triángulo Y, el cual se forma entre esta distancia R minúscula, el eje de la rueda conducida y la línea PA, que es donde están en contacto las líneas imaginarias y el punto de contacto entre las ruedas de fricción. De igual manera tengo este triángulo de acá, el cual se forma entre la distancia del radio de la rueda motriz, el eje de la rueda motriz y el punto y la línea que pasa a través del punto PA, que es donde están en contacto las ruedas de fricción. Muy bien, entonces propongamos algunos datos para poder realizar alguna solución para este mecanismo de ruedas de fricción troncocónicas. Teniendo como datos que el diámetro 1 es igual a 20 centímetros y la velocidad de la rueda motriz es de 180 revoluciones por minuto, necesito calcular yo el diámetro 2, la velocidad 2, necesito conocer también 45, cuál es la magnitud para el ángulo alfa, el ángulo beta, conociendo que la distancia del punto PA es de 48 centímetros. ¿Cómo voy a calcular eso? Como habíamos mencionado, para las ruedas de fricción troncocónicas, la relación de transmisión, necesitamos conocer nosotros al menos 3 elementos para poder realizar cálculos dentro del mismo. Como no los tenemos, necesitamos empezar inicialmente calculando los ángulos, para lo cual vamos a proceder como a continuación. Inicialmente realizamos la conversión de las unidades que ya conocemos de centímetros a metros. En dado caso, diámetro 1 me va a quedar multiplicado por 1 metro dividido entre 100 centímetros a 0.2 metros. Mientras la distancia de la línea PA, la cual es equivalente a H1, que la tengo identificada con esa variable, va a ser 48 centímetros multiplicado por 1 metro dividido entre 100 centímetros. Centímetro con centímetro se va y me queda la unidad de metro, para lo cual me queda 0.48 centímetros. Ahora, identificando los dos triángulos que sacamos de aquí, yo conozco que del triángulo Y, esta es la distancia R, esta es una distancia B, y aquí tengo la distancia H1, que es del punto P hacia el punto A, que no los tengo identificados ahí, pero son PA, al menos en este triángulo. Yo conozco que aquí está el ángulo beta, aquí hay un ángulo de 90 grados y acá hay otro ángulo. Ahora, en el triángulo X yo conozco que del punto PA aquí está H1, que en este triángulo aquí se encuentra el ángulo alfa. Esta es una distancia que la identifiqué con A. Esta es una distancia identificada con R, que es el radio de la rueda motriz. Y aquí tenemos otro ángulo. Vamos a proceder con uno de esos triángulos para identificar los elementos necesarios que vamos a ocupar para poder realizar una solución. No sin antes, primeramente, identificar cuál sería la solución para el sentido de giro de la rueda de fricción conducida, el cual, si este está girando en este sentido, por default va a provocar que la otra gire en sentido opuesto, por lo que nos va a quedar que va a girar en ese sentido. Ahora, procediendo con el triángulo, vamos a identificar a través del triángulo X. Yo no conozco esta distancia, pero conozco esta distancia. Esta de aquí la puedo conocer, pero no conozco el ángulo alfa. Como digo que vamos a identificar a través de los ángulos, como mencioné al principio del video, yo sé que el ángulo iota es igual a la sumatoria del ángulo alfa más el ángulo beta. Por lo que para identificar cuál es el valor de la magnitud para esos ángulos alfa y beta, necesito identificar cuáles son sus valores. Inicialmente empezamos con un ángulo. Yo voy a empezar a calcular lo que es el ángulo alfa por conveniencia, porque dentro de ese triángulo puedo conocer dos elementos que son H1 y R. H1 ya tengo que es 0.48 porque es la distancia de los puntos PA a través de esa línea imaginaria trazada, mientras que R mayúscula la puedo calcular puesto que es la mitad de
el diámetro 1, que son 0.2 metros. Entonces hay que dividir el diámetro 1 entre 2 para calcular el valor de R mayúscula, lo cual me daría como valor para R mayúscula 0.1 metros. Ahora ya conozco el valor de R mayúscula, y para poder calcular lo que es el ángulo alfa necesito buscar una relación trigonométrica para triángulos rectángulos que me relacione lo que es este ángulo con su cateto opuesto y la hipotenusa del triángulo, lo cual sería el seno de alfa igual a R mayúscula entre H1, que sería seno de un ángulo, sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, para poder calcular solamente el valor de ese ángulo, yo necesito dentro de esta igualdad aplicar el mismo valor en ambos lados de la igualdad. Necesito aplicar la misma operación para poder eliminar el seno, lo cual sería multiplicar ambos lados de la igualdad por seno a la menos 1, lo cual nos va a resultar alfa es igual a seno a la menos 1 del quebrado R mayúscula entre H1, lo cual realizando la sustitución de los valores sería seno a la menos 1 de 0.1 metros entre 0.48 metros, que nos da como resultado 0.208333 como el quebrado, pero al aplicarle seno a la menos 1, que sería realizando la operación shift seno dentro de la calculadora de 0.1 entre 0.48, nos resulta un ángulo de 12.024 grados. Para ser más específicos, 12.02469918 grados. Ahora, para realizar el cálculo del siguiente ángulo, si yo ya conozco el valor del ángulo alfa, para conocer el ángulo beta está sencillo. Solamente dentro de esta fórmula realizo el despeje. En ambos lados de la igualdad vamos a realizar la misma operación, lo cual sería restarle el ángulo beta, de tal manera que nos va a resultar, ya realizando la sustitución de los valores, no, en esta ocasión vamos a calcular ya lo que es el ángulo beta, por lo tanto debemos dejar solo el ángulo beta, y en realidad aquí el que le vamos a restar sería el ángulo alfa. Por lo tanto, al realizar esa operación nos resulta que el ángulo beta va a ser igual a iota menos alfa, y como ya conozco los valores, realizo la sustitución dentro de la fórmula. Me resultaría que beta es igual a 45 grados menos 12.02469918 grados, va a ser igual a 32.975.382 grados. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo ya conozco lo que es el ángulo alfa, ya conozco el ángulo beta, ya conozco esto de aquí dado en lo que es el diámetro 1 dado en metros. Lo que no conozco es el diámetro 2, la velocidad 2. Conozco esta distancia dada en metros también. Entonces me falta calcular lo que es el diámetro 2. Bueno, si yo ya calculé lo que es esta distancia R, ahora lo que procede es calcular a través de el conocimiento de el ángulo beta y la distancia H1. Necesito calcular cuánto equivale
la distancia r minúscula. ¿Para qué? Puesto que este es el radio de la rueda de fricción conducida, y conociendo el diámetro, el radio sería de la rueda de fricción conducida, vamos a conocer lo que es el diámetro de la misma rueda de fricción, puesto que esto es la mitad, nada más se va a tener que multiplicar por 2. Entonces buscamos una relación trigonométrica que nos relacione el valor de este ángulo con el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces de igual manera vamos a estar trabajando sobre la función trigonométrica seno. Para este ángulo va a ser el seno de beta es igual al cateto opuesto, que es r minúscula, entre la hipotenusa, pero como el valor que no conozco es la r minúscula, el valor para la r minúscula lo puedo calcular. Ya conozco el ángulo beta, nada más le saco el seno y despejo en este caso h1, para lo cual pues necesitamos realizar nosotros la misma operación en ambos lados de la igualdad, de tal manera que se nos elimine h1. En este caso pues sería aplicar en ambos lados de la igualdad una multiplicación por h1 para que nos quede r minúscula solo, en cuyo caso al realizar el despeje nos va a quedar que r minúscula va a ser igual a multiplicar el seno del ángulo beta por la distancia h1, lo cual sería seno de 32.97530082 grados por 0.48 metros, que nos da como resultado 0.26125.31753 metros, teniendo en consideración que este es la distancia equivalente al radio de la rueda de fricción conducida. Simplemente multiplicándolo por 2 nos va a dar una distancia de 0.52250.63507 metros, considerando que se están utilizando todas las unidades que nos den el resultado. Entonces, al realizar esa multiplicación nos resulta el valor para el diámetro 2, y en dado caso ya tendríamos el resultado requerido para el diámetro 2 de la rueda conducida. Y ya realizamos ese cálculo. Ya tenemos varios cálculos realizados de varias unidades que se nos están pidiendo, los cuales ya tengo señalados aquí con unas pequeñas elementos para subrayar. Y ahora lo que procede es que si ya conozco diámetro 1, conozco diámetro 2 y conozco la velocidad de la rueda de fricción motriz, que es 180 revoluciones por minuto, procedo ahora a realizar la sustitución de los valores dentro de la fórmula para la relación de transmisión, y con ello calcular lo que es la velocidad de la rueda conducida. Tengo que diámetro 1 entre diámetro 2 es igual a velocidad 2 entre velocidad 1. Aquí lo que no conozco es la velocidad 2. Por lo tanto, realizando la misma operación en ambos lados de la igualdad, lo cual sería multiplicar por la velocidad 1, nos va a resultar velocidad 2 es igual a diámetro 1 multiplicado por velocidad 1 dividido entre diámetro 2. Ahora simplemente realizamos la sustitución de los valores dentro de la fórmula, lo cual nos quedaría como 0.2 metros multiplicado por 180 revoluciones por minuto dividido entre 0.5225063507 metros con metros se nos va. Al realizar la operación nos resulta que la velocidad 2 es de 68.89868411 revoluciones por minuto para la rueda de fricción conducida. Ahora solo nos resta realizar el cálculo de la relación de transmisión utilizando ambas expresiones, la del diámetro y la velocidad, para corroborar que efectivamente nos dé el mismo resultado en ambas.
Utilizando la fórmula de la relación de transmisión en la cual dividimos el diámetro 1 entre el diámetro 2, nos da un resultado de 0.3827, mientras que en la relación de transmisión donde dividimos la velocidad 2 entre la velocidad 1 nos da un resultado de 0.3827 con más unidades también, para lo cual corroboramos al realizar las operaciones que nos da la misma relación de transmisión, lo cual significa que este mecanismo de ruedas de fricción troncocónicas a la salida está realizando una disminución de la velocidad en relación a este valor dado en porcentaje. ¿Qué significa? Al convertir esto en porcentaje nos daría el 38.27%. Significa que mientras la rueda de fricción motriz da una vuelta completa, mientras esta rueda motriz da una vuelta completa, la otra solamente da el 38.27% de la vuelta. Es decir, disminuye esa cantidad de velocidad. Por lo tanto, vamos a tener un sistema de ruedas de fricción motriz que reduce la velocidad. Y bueno, eso sería todo en este ejercicio de ruedas de fricción troncocónicas, para las cuales el ángulo entre los ejes es diferente a 90 grados. Nos estaremos viendo en siguientes videos para seguir resolviendo más de este tipo de ejercicios.